En esta ocasión nos hemos dado la tarea de poder invitar a un entrañable y gran amigo mío, el doctor Guillermo Pareja, que está aquí entre nosotros, el cual dentro del mundo de la logoterapia, dentro del vasto mundo de la logoterapia, todavía contamos con poquísimos individuos que tuvieron la fortuna y la bendición de conocer al propio Viktor Frankl en persona. Y el doctor Guillermo Pareja a lo largo de 25 años tuvo esta amistad en correspondencia, estuvo presente con el propio Viktor, y muchos de nosotros lo conocemos a través de su libro, un libro clásico ya para la logoterapia, que es Viktor Frankl, Comunicación y Resistencia. Y bueno, es una fortuna leer ese libro porque hay experiencias que otros no tuvieron, como el propio Guillermo, entre muy pocos. Esa es la bendición de contar con alguien que vivió, convivió, aprendió, y creo que ese espíritu muy humano se sigue transmitiendo. Así que bueno, sin más preámbulo, está entre nosotros el doctor Guillermo Pareja, que ustedes conocen su trayectoria. Y bueno, platicando a distancia desde Chihuahua a la Ciudad de México, veíamos la posibilidad, cómo poder estudiar, reflexionar acerca de dos áreas muy importantes, sobre el tema de la espiritualidad, desde luego en la línea de la psicoterapia, de la línea propia de la logoterapia, y converger en este otro punto que es la teología. El día de hoy vamos a estar de alguna otra forma refiriéndonos a esa conversación que se dicta después de la muerte de Frankl, ese diálogo que tuvo con un rabino, también judío, que vivió su experiencia en campo de concentración. Y es para nosotros poder enriquecer el tema de la espiritualidad desde dos puntos de vista que no están en debate, sino están en un diálogo continuo. Así que en esta noche vamos a iniciar, como para calentar motores y ambientes, un video que el propio Guillermo Pareja preparó hace algunos años, que incluso fue un regalo que le presentó al propio Frankl en Argentina. Así que les voy a pedir que estemos aquí en la pantalla para disfrutar este bello video. Muy bien, muchas gracias. En Viena, cerca del río Danubio, en la calle Zerninggasse, número 6, interior 25. Nació el 26 de marzo de 1905 Viktor Emil Frankl, hijo de Elsa Lyon y de Gabriel Frankl, originarios de Praga y Moravia del Sur, en Checoslovaquia. Víctor fue el segundo de 3 hermanos, Walter y Estela. La familia Frankl vivía el espíritu de la comunidad judía. En el apogeo del arte, la ciencia y la cultura se dio su infancia. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 destrozó Austria y la convirtió en un pequeño estado marcado por las pérdidas, no solo territoriales, sino también humanas. Frankl, el joven, despertó a la visión
de un mundo desgarrado. Asistió a la escuela pública en Kleine-Sterlgasse, donde muchos años antes estudió Freud. A los 16 años deseó ser médico e inició su correspondencia con Freud, a quien luego le envió un artículo y Freud lo publicó en la Revista Internacional de Psicoanálisis. Este artículo mostró cómo era el lenguaje no verbal de diversas personas. Víctor ingresó a los 19 años a la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena y se dedicó con pasión a su preparación profesional. Mientras estudiaba, expresó sus preocupaciones sociales en el periódico vienés Der Tag y fue asesor de una organización de obreros socialistas jóvenes. En aquella época, frecuentó la amistad de Freud, de Adler y sus discípulos. Organizó varios centros de ayuda psicoterapéutica para apoyar a los jóvenes vieneses acosados por la orfandad y el desempleo de la posguerra europea. Profesores, médicos y psicoterapeutas ofrecieron sus servicios generosamente. A los 25 años, Víctor se graduó de médico y a continuación se especializó en neurología y psiquiatría y desarrolló sus primeras ideas de lo que es el análisis existencial y la logoterapia. Desde 1933, Adolfo Hitler inició la persecución de los judíos y luego ocupó y anexó Austria. La Segunda Guerra Mundial estalló el 1 de septiembre de 1939 y poco tiempo después, Frankl fue nombrado jefe de la sección neuropsiquiátrica del Hospital Rothschild de Viena. En diciembre de 1941, Víctor se casó con Tilly Grosser. Por aquellos días, Víctor recibió una invitación de la embajada estadounidense para salvarse de la guerra con una visa especial que le permitiría dejar Europa, rumbo a Nueva York, y tuvo un breve plazo para responder. Llevando su estrella de David en la solapa, se fue al Prater, el gran parque junto al Danubio, para meditar en su decisión. Después se dirigió al centro de la ciudad. Pasó por delante de la sinagoga de Tempelgasse, cercana a su casa, que había sido destruida por los invasores. Entró en la Catedral Católica de San Esteban mientras soñaba un concierto de órgano.
y allá permaneció un rato, deseando encontrar intensamente una señal para decidirse. Al llegar a su casa, su padre estaba escuchando las noticias por radio. Sobre el aparato de radio estuvo un trocito de mármol y observó que tenía una letra hebrea grabada en bajorrelieve. Le preguntó a su padre por el origen del mármol y éste le dijo que lo tomó de las ruinas de la sinagoga y que la letra era la inicial del cuarto mandamiento que dice: honrarás y cuidarás a tu padre y a tu madre, y Dios te bendecirá y te dará una tierra de abundancia y provisión. En esta frase encontró la señal que le ayudó a decidirse. Permaneció en Viena y no abandonó a Tilly, a sus padres ni a los pacientes de la clínica. Víctor y Tilly vivieron juntos 9 meses, hasta septiembre de 1942, en que fueron detenidos e iniciaron su experiencia crucificante. A Víctor, a sus padres y a Tilly se les encarceló en el gueto de Terezín, Checoslovaquia, y allá murió Gabriel, su padre. Después de 25 meses, Víctor, su madre Elsa y Tilly fueron trasladados a la prisión de Auschwitz en Polonia. Allá vio por última vez a Tilly y a su madre Elsa. El hermano Walter y su esposa también terminaron en Auschwitz. La hermana Estela logró escapar de Austria. Frank pasó la primera selección y se le asignó trabajo forzado. Fue totalmente afeitado y se le dio un uniforme, y poco después observó que en el gris cielo polaco se alzaba una columna de humo que se llevaba las cenizas de un amigo médico exterminado. Los días interminables, el trabajo agotador, hambre, frío congelante y la insensibilidad emocional fueron los rasgos típicos del cautiverio. Frankl trató de sobrevivir y se asombraba de quedar insensible ante la muerte lenta de sus compañeros mientras seguía sorbiendo su sopa caliente en el fondo de la barraca. La brutalidad del trabajo y el hacinamiento hicieron que necesitara momentos de soledad. Estando solo, recordaba a Tilly, de quien no conocía su destino final, pero a quien sintió vivamente presente. Esa vivencia le dio gran fortaleza y le alivió en sus sufrimientos. Algunos prisioneros conservaron su sensibilidad hasta para admirar un atardecer. Otros prisioneros se quitaban el pan de la boca
para darlo a los compañeros más débiles. Muchos prisioneros soportaron horas de frío congelante antes que delatar a sus compañeros. Víctor se sostuvo con la esperanza de reencontrarse con Tilly mientras vivía largas horas de trabajo, cayéndose y levantándose en los lodazales invernales. En Auschwitz perdió un manuscrito científico que llevó consigo desde Viena. Valiéndose de pequeños pedazos de papel tomados de la basura, reconstruyó taquigráficamente su manuscrito. En el invierno de 1944 fue trasladado a otra prisión pasando por Viena. Desde la estación ferroviaria divisó la calle donde nació. Fue un viaje largo y él ignoró a dónde le llevaban. Llegó a la prisión de Dachau, Alemania, donde se le impuso el número de prisionero 119.104. Semanas después fue trasladado a la cercana prisión de Kaufering y poco tiempo después a la prisión de Turkheim. En esas prisiones pasó el final del invierno de 1944 y la primavera de 1945. Frankl recibió medicinas para sus compañeros, en secreto, de manos del comandante nazi del campo, quien desobedeció a las normas militares. En ese mundo incierto y desesperanzado, los prisioneros solo se interesaron por la marcha de la guerra y por el sentimiento religioso que se manifestó en fervorosas oraciones improvisadas en el fondo de los barracones. Aquellos hombres y mujeres no necesitaron de un lugar sagrado ni de un ritual para hablar con Dios. Al amanecer del 27 de abril de 1945, el ejército aliado liberó a Frankl y a sus compañeros. Víctor permaneció algunos días más en el campo antes de retornar a Viena. Anduvo por las llanuras vecinas, escuchó el canto de un gallo y tomó el primer alimento caliente ofrecido por una familia de campesinos alemanes. Un día estuvo solo en una colina florida. Cayó de rodillas. Permaneció un rato repitiendo una oración muy querida para él. Yo clamé al Señor desde el fondo de mi prisión y Él me respondió en la libertad del espacio. Frankl llegó a Viena y no encontró a nadie. Tiempo después, supo que Tilly murió en la prisión de Bergen-Belsen, Alemania. Amargura,
desilusión, desesperanza y el suicidio fueron las respuestas dadas por algunos prisioneros que, al salir, no encontraron a sus seres amados. Antes de la Navidad de 1945, Frankl, convaleciente de su cautiverio, pasó 9 días con sus noches dictando, muchas veces entre lágrimas, lo que vivió en los campos de concentración y exterminio. Ese dictado se convirtió posteriormente en su más querido libro, Un psicólogo en el campo de concentración. En 1947, Víctor se casó con Elly Schwind, grande y buena mujer, compañera de su vida. Y pronto nació su única hija, Gabriela. A partir de su liberación, la obra científica y filosófica de Frankl se ha manifestado como la luminosa expresión de su ser más profundo. Sus numerosas obras son fruto de la docencia, de la práctica médica y psicoterapéutica, y nos ofrecen una visión integral del ser humano. El ser humano es para Frankl un ser único e irrepetible, con una dignidad que va más allá del grupo étnico, del credo y de la condición socioeconómica. El ser humano está llamado a ser libre y a responsabilizarse de su vida, para confrontarse con el sufrimiento, la culpa y la muerte. Este ser humano, peregrino en el mundo, es el hombre en búsqueda de un sentido. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Mi gratitud por la invitación para compartir con todos ustedes en esta noche algo que pueda ser de luz y de apoyo en nuestras vidas, en nuestro caminar personal y comunitario. El título de esta conversación es Búsqueda del sentido de la vida y sentido de la vida en Dios.
y como un subtítulo, la logoterapia y la teología al servicio de la vida humana. ¿Qué trata de englobar este título? En primer lugar, se trata de una conversación muy especial, sostenida entre dos hombres. Por un lado, Viktor Frankl, y por el otro, Pinchas Lapid. De Viktor Frankl ya hemos escuchado, creo que bastante, sobre todo las personas, los compañeros, compañeras que están en el diplomado en logoterapia, pero además por cultura general, quizá puedo asumir que muchísimos de los que estamos aquí. Y nos haríamos la pregunta en esta noche, ¿quién es el conversador de Frankl? En este caso, Pinchas Lapid. Fue un amigo de Frankl, un amigo entrañable de él, judío como él, contemporáneo suyo pero menor que Frankl, nacido en el año 1922. Y cuando Frankl contaba con 75 años de edad y Pinchas Lapid 62, en el escenario de Marianengasse número 1, la casa de Frankl, se reúnen los dos amigos. Se reúnen los dos para tener una larga conversación cuyo registro quedó en cinta magnetofónica de entonces. De esto hace más de 26 años. Cuando parte de este mundo Viktor Frankl, ese registro ya pasado a máquina quedó en uno de los cajones, con todas las modificaciones, pequeñas correcciones de ambos, e incluso con el prólogo redactado por los dos. ¿Cuáles son las características de esta conversación entre Pinchas Lapid y Viktor Frankl? Las vamos a mencionar brevemente, pero antes déjenme darle algunos datos muy breves de este buen amigo de Víctor. Pinchas Lapid, judío como él, también estuvo en campos de concentración. Nada más que brevemente, porque dadas las circunstancias y su habilidad, pudo huir junto con otros compañeros y se unió a la resistencia. Pasaron los años y cuando termina el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, Pinchas Lapid se dedica a lo que fue su verdadera vocación. Por un lado, fue desde muy joven un gran políglota, dominaba muchísimas lenguas a la perfección, y esto le abrió las puertas en dos niveles. Por un lado, en una universidad de Israel, y por otro lado, además de la Universidad Bar-Lam de Jerusalén, le abrió las puertas en el servicio diplomático de la naciente Israel en el Departamento de Relaciones Internacionales con el fin de ayudar como cónsul en la reubicación de todos los desplazados producto de la guerra, unos para que volvieran a sus tierras de origen, rescatar a niños que habían quedado perdidos, reubicarlos a otros en Israel, etc. Pero además de su trabajo como políglota, traductor e intérprete, Pinchas Lapid tenía desde muy joven el llamado a los estudios bíblicos judaicos y fue un gran teólogo judío. Pero por circunstancias que a él le tocaron vivir y convivir en el campo de concentración y después en su trabajo de políglota y de cónsul, tuvo una estrechísima relación con cristianos europeos y particularmente en la misma Alemania. Y toda su vida, además de sus estudios bíblicos, se dedicó al trabajo de el acercamiento y el diálogo entre cristianos y judíos para lograr un entendimiento y esclarecer el mensaje que a todos en común les dejaba
y por extensión nos deja hasta nosotros ese hecho trágico y terrible que fue la Segunda Guerra Mundial con todas sus consecuencias. Este pues es en términos generales Pinchas Lapid. Y un día se encuentra con Frankl en Alemania mientras Frankl está en una gira y Frankl le dice: me encantaría que un día nos encontráramos en Marianengasse. Y efectivamente se da esta oportunidad e inician una tarde de agosto un gran diálogo que queda registrado, como les acabo de decir. El final de sus vidas es también curioso. Los dos murieron el mismo año. Pinchas Lapid se entera de la muerte de su querido amigo en septiembre de 1997 y él mismo transita de este mundo 30 días después, en octubre. Así pues, de estos dos amigos nos queda esta conversación, pero además quiero hacer otro señalamiento breve, y es las características de la conversación entre ambos amigos. Lo primero es esto: Frankl, a lo largo de su vida, dio innumerables entrevistas, como ustedes saben, a los medios de comunicación, prensa escrita, hablada, radio, televisión e incluso documentales. Pero solamente en una ocasión Frankl aceptó el tener una larguísima entrevista que está publicada en forma de libro con un periodista. Y la única conversación en tono de tú a tú con un amigo y teólogo judío es la que él sostuvo en Marianengasse 1 y fue Pinchas Lapid. Esto creo que marca la diferencia, porque cuando uno es entrevistado, y de esto dan cuenta los literatos, inevitablemente, de alguna manera, uno se siente bajo la presión de tener que responder y dar cuenta de la pregunta que se le hace, que puede ser a favor, neutral, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero en cambio, cuando es una conversación entre iguales, un diálogo, el clima es diferente. La posibilidad de explayarse, de ser uno mismo más auténticamente, sin la presión del tiempo y a todo lo que dé la extensión del encuentro, le da otro color y otro sabor, y eso queda plasmado en este libro cuando ustedes, yo les invito a que lo puedan leer. Otra característica de este libro es que es sumamente breve. En este libro está precedido por todo un estudio acerca de Frank y de Pinchas Lapid y del contexto de la conversación, pero en sí la conversación es breve y está marcada por 76 intervenciones, de tal manera que podríamos decir que hay 30 y tantas preguntas de uno y 30 y tantas preguntas del otro con sus respectivas respuestas. ¿Y cuál es la temática de la conversación entre ambos? La temática es: mira Víctor, mira Pinchas, los dos vivimos lo mismo. La experiencia de pasar por el cautiverio. Y la pregunta para compartir entre los dos es: ¿qué nos dejó esto? ¿Qué aprendimos de esto? Ese es el tema central, pero con una particularidad, mis queridos amigos, que aunque los dos están en un terreno común que es la experiencia del cautiverio, uno lo ve con la mirada del científico médico neuropsiquiatra y el otro con la mirada del teólogo. Y estas dos miradas, como aparecerá más adelante en este texto, nos regala algo muy interesante que lo dicen los dos. Dice: tu mirada y mi mirada es como la mirada que percibe este ojo y este, pero que se juntan y la imagen es una resultante. Tenemos dos ojos, pero no veo a la misma persona dos veces. Se fusionan y sale una sola mirada, una sola visión. Y esto ya nos está dando el derrotero de todo el contenido de este libro. ¿De qué se trata? Que estos dos amigos que confluyen
van a tratar de encontrarse en un terreno común y transmitirnos a nosotros la experiencia de que las ciencias, y la ciencia en particular, que es la psicoterapia, en su versión particular, la logoterapia, va de la mano, como en un carril de la línea ferroviaria, con la visión de Dios, el tratado sobre Dios, la reflexión teológica, y que producen finalmente una imagen unificada de lo que es un ser humano y plenificada, que evidentemente en algunos casos muchos seres humanos no tienen las circunstancias favorables para hacer esta fusión y pasan su vida en una vida sin el horizonte de la trascendencia. Sin embargo, aun en ese caso, tienen el horizonte de su conciencia y de su ética personal. Pero como estos amigos que compartían, además de la experiencia del cautiverio, compartían en lo personal y más allá de ser uno el científico, compartían su misma fe judaica, esto lo ponen a consideración de nosotros durante este diálogo. Este es pues más o menos el escenario y el sentido de esta conversación que queda para nuestra consideración. Y cuando ellos comienzan su conversación, lo primero que se desprende de una primera lectura de este libro es que el ser humano ha sido siempre un ser, dicen ellos, que no se contenta solamente con vivir y con cumplir una rutina diaria, sino que busca un sentido y un fundamento de su ser y de su actuar. No nos basta con ser espectadores de la vida, no nos basta si la vida nos ha tratado bien y disfrutamos de la vida, hay algo más. Y eso hace que en algún momento el ser humano se ponga a buscar. Por eso, pues, para la logoterapia son mucho más importantes las inquietudes que tiene el ser humano, ¿sí?, que en sí entrar en el ámbito de la consulta terapéutica a la discusión de temas en sí propiamente teológicos. Lo que le importa al terapeuta es qué preguntas tienes y qué respuestas le das tú a la vida dentro de tu propia cosmovisión y de tu propia visión de lo trascendente. Y el terapeuta, en ese sentido, es la atenta escucha para que tú encuentres el propio norte de tu vida y te guíes por el propio faro, por esa luz de tu propia conciencia que está llamada a responder. Y la conciencia, dicen ellos, es ese órgano interno que tenemos para responder. Pero la conciencia no queda ahí. La conciencia es para responder ante algo o ante alguien. Y esa es la tarea que tiene que dilucidar cada ser humano. Algunas veces la respuesta, cuando no se tiene el horizonte trascendente, es responder ante mí mismo, ante mi propio código ético, mi propia conciencia. En otros casos será responder ante esa dimensión que yo a su vez he recibido de mis mayores y que es la propia tradición espiritual y religiosa o religiosa que cada quien tiene. Desde este punto de vista, es curioso que los dos amigos llegan a un punto, uno como teólogo y el otro como científico, y Frankl dice esto, dice, la logoterapia termina donde comienza la teología. Es decir, el ser humano se hace preguntas sobre qué sentido tiene esta situación que estoy viviendo. Y retrospectivamente uno puede hacerse preguntas como, ¿qué significa todo lo que he vivido en el último año, en los últimos 10 años de mi vida? Pero cuando el ser humano se pregunta,
por el sentido total de la existencia, por el sentido total del mundo y de la vida, ya entra en el terreno de las respuestas teológicas estrictamente. Por eso es que la logoterapia tiene un ámbito en el que trabaja y después, con respeto, le cede el campo a la teología. ¿Por qué? Porque en ese momento el creyente ya encuentra sus respuestas en el horizonte de Dios. Por eso el título de esta conversación y de este libro es este: Búsqueda del sentido de la vida, que le pertenece a todo ser humano. Pero los que son creyentes encuentran el sentido de su vida en Dios y esto les facilita. Y la tarea del logoterapeuta es estar atento con quién es mi dialogante y cuál es el horizonte de su vida. Si el horizonte de la vida de la persona con la que yo estoy trabajando en consulta no incluye a la trascendencia, ese ser humano puede descubrir el sentido de su vida en cada circunstancia y hacer una visión retrospectiva de todo lo que ha vivido y concluir con un ¿para qué estoy vivo y para qué quiero seguir viviendo? Pero cuando la persona que está de dialogante mío es un creyente, tiene desde alguna manera el camino resuelto. ¿Por qué? Porque el sentido de su vida, por conclusión natural, lo va a encontrar en ese ser que es el centro de su vida, por el cual ha optado. Y entonces, pues, en este sentido, el trabajo para los logoterapeutas o el trabajo en psicoterapia en general es un trabajo de confluencia que tiene sus límites y por otro lado es pues sumamente, diríamos, respetuoso de estas dos imágenes que siendo diferentes se fusionan y dan una complementación. En particular, se ponen a practicar estos dos buenos amigos y Pinchas Lapid le pregunta a Frankl: ¿y para ti, Víctor, cuáles son? Tú hablas mucho, le dice Pinchas Lapid, del sentido y como qué niveles de sentido hay en la vida. Y Víctor le dice esto: mira, en mi experiencia como terapeuta, lo que yo he descubierto es que los seres humanos se preguntan por el significado de esta situación que estoy viviendo. Y ante esa situación, ellos necesitan dar una respuesta. Ese es el escenario más común en el que trabaja el terapeuta. A veces los pacientes llegan y necesitan de alguna manera responderse a esta pregunta: ¿qué he hecho yo con mi vida? Y entonces el terapeuta le va a ayudar a que haga una retrospectiva, a ver cuáles han sido las decisiones importantes que tú has tomado. Y aquí dice Frankl, muchas veces el significado de nuestra vida presente se ilumina, aparece cuando nosotros vamos conectando los puntos de nuestra vida anterior. ¿Recuerdan ustedes esas tiritas que salían en las tiras cómicas al final de los diarios, donde un jueguito era, por ejemplo, conectar puntos? ¿Sí? Y uno seguía con el lápiz y al final aparecía una figurita. Bueno, si eso nosotros lo hacemos, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros comenzamos a conectar las decisiones importantes que hemos tomado en nuestra vida, de pronto comienza a emerger la figura de lo que somos en este momento. ¿Sí? Esto es lo que en terminología en inglés se le llama la conexión de los famosos dotty dots, es decir, la unión de los puntitos. Y ahí comienza a emerger esa figura que somos en este momento. En otras palabras, como decían los filósofos, somos el producto de nuestras decisiones tomadas en el contexto de las circunstancias de nuestro propio psiquismo, las circunstancias históricas, sociológicas, etcétera, etcétera. Circunstancias venturosas a veces, desventuradas otras veces y hasta perversas.
y en la respuesta que damos ante todo eso conforma la imagen de lo que somos en este momento. Pero sigue el diálogo entre Pinchas Lapid y Víctor le dice, pero hay un tercer nivel en el cual la logoterapia hace silencio y se calla. Cuando, por ejemplo, el paciente quiere encontrar respuesta a esta pregunta: ¿y qué sentido tiene el mundo? ¿Qué sentido tiene toda la historia humana? ¿Qué sentido tiene toda la vida? Ahí la logoterapia no tiene respuestas. ¿Por qué? Porque ese tipo de respuestas se encuentra en un horizonte que explique la totalidad de esto que llamamos unos el fenómeno humano, otros la historia de la salvación, etcétera, etcétera. Y la logoterapia como ciencia no puede entrar en ese terreno. Por eso, con razón, le dice Víctor a su amigo, donde la logoterapia llega y termina, ahí comienza la teología. Es como un preparar el camino. Eso es lo que hace el logoterapeuta. No hace un trabajo religioso, hace un trabajo espiritual que es diferente. Ayudar a que la persona, con su libertad, con su responsabilidad, dé las respuestas, dé respuesta de su vida. Pero cuando ya entre en el terreno y esa persona le responde a su Dios, ese ya es otro terreno. Bien, entonces, si esto queda claro, yo nada más, y teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, la hora y su paciencia, nada más quería como extraer de esta conversación de estos dos amigos algunas, ¿qué le digo? Algunas perlas, algunos destellos que a mí me han impresionado mucho de esta conversación. Esto es como una sabrosa botana, la verdad. Y después uno dice, denme la comida, ¿verdad? Bueno, pues nada más es una probadita. ¿Por qué? Porque realmente nos llevaría, no una hora, tal vez unos días, desmenuzar, meditar y la vida para asimilar el encuentro de estos dos hombres. Además de ser científico uno, era un hombre de fe. Bien, y es la primera vez en toda la vida de Frankl que él se da el permiso en esta conversación de poner a un lado por un momento al científico y dar cuenta de su fe. Y él dice, no es que yo ni me reprimiera, ni lo ocultara, ni lo negara, ni me avergonzara. Simplemente cuando estoy trabajando en el plano científico, no voy a estar metiendo temas que vienen a continuación. Pero yo, en mi ámbito personal, me presento, me declaro con una visión de creyente, y esto es lo que te quiero compartir, le dice a Pinchas Lapid. Y a la luz de eso, revisar la experiencia de nuestro cautiverio por primera vez. ¿Sí? Bien. Entonces, una de las primeras conclusiones que van saliendo es esto, que cuando el teólogo conversa con el terapeuta, llegan a esta primera, diríamos, conclusión. Los dos tenemos una tarea específica con el ser humano. Tú preparas al ser humano y lo alivias de sus padecimientos. Más aún, que le encuentre el significado y el valor a esos sufrimientos. Pero si este ser humano sufriente tiene otras preguntas, como por ejemplo preguntarle a su Dios el por qué o el para qué del sufrimiento, luego me lo pasas a mí. ¿Por qué? Porque este ser humano va a encontrar otro nivel de explicación a su vivencia, por decir algo, en su tradición bíblica o en la tradición X que tuviera la persona. Y en ese sentido, pues, tenemos un diálogo, por un lado, entre sanar y salvar, con todo lo que implica salvar y sanar, cada quien en su ámbito. Por eso, esta conversación deriva en otro momento, cuando Víctor y Pinchas Lapid comienzan a hablar del tema de la verdad. Y es interesantísimo
como el científico dice, nosotros en ciencia cuando hablamos de la verdad, la ciencia se relaciona con la verdad en términos que podríamos llamar más bien como aritméticos. Es decir, 2 más 2 son 4. Esa es una verdad, entre comillas, pues científica. Pero, por ejemplo, decir que Dios es único, que Dios es universal, eso es una verdad existencial. Y en la medida en que es existencial, no hay unanimidad. Y la historia humana, ante eso maravilloso de una afirmación que Dios es único, ¿sí? Y que es uno, por ejemplo, en la medida en que es una verdad existencial, habrá gente que la acepta y otros que no. Y hasta se pueden matar por esa verdad. En cambio, nadie se mata porque 2 más 2 son 4. Y este es el punto importante, que el logoterapeuta, el científico, tiene que moverse en el terreno de ayudar al paciente en una dimensión de afirmaciones que el mismo paciente pueda comprobar y que de alguna manera son incontrovertibles para su vida. En el momento en que entra en el terreno de las verdades existenciales, el terapeuta no tiene ningún permiso para entrar en ningún tipo de discusión con el paciente, sino de respeto profundo. ¿Por qué? Porque es lo suyo. Y a lo único que puede apelar el terapeuta es: hazte responsable de aquello que tú crees. Sé congruente con aquello que tú has optado, con aquello que tú has tomado. Eso sí, y nada más. En este sentido, cualquier tipo de adoctrinamiento, de discusión, de cuestionamiento del terreno, específicamente del horizonte trascendente, no le es dado, ni permitido, ni éticamente, ni de ningún tipo al terapeuta. Y en este caso, por ejemplo, Pinchas Lapid le cita a Víctor Frank y le dice: a mí me tocó conocer, le dice Pinchas Lapid, aquí hay una escena muy interesante, me tocó conocer a un buen obispo. Así le dice Víctor, ¿y quién fue? Pues este señor, mira, era un obispo que estaba de delegado apostólico, creo que allá en Turquía. Así le dice, muy bien. ¿Y qué pasó con ese señor? Pues este delegado apostólico, que era obispo católico romano, en tiempo de la guerra, ¿sí?, recibió a unas personas en su oficina que eran judías y que le pidieron por favor que, aunque él era católico, él les hiciera el gran favor de darles unas constancias de que estaban bautizados como católicos, porque teniendo y exhibiendo un documento de que eran católicos, se evitaría que terminaran en campos de concentración, y sobre todo niños que eran rumanos, búlgaros, etc. Y entonces ese hombre dijo: técnicamente voy a mentir, técnicamente no estoy actuando bien, pero se trata de salvar vidas humanas. ¿Cuántos quieren? Y les dio los papeles, los llenaron, se salvaron esas vidas. Pasó el tiempo y Pinchas Lapid dice: un día recibí una carta de invitación. ¿Y saben para qué era esa carta? Para asistir, porque ese hombre lo habían elegido papa y se convirtió en Juan 23. Entonces aquí tenemos una muestra muy clara de cómo este aparente conflicto entre las verdades, los mandamientos, y cuando hay algo en otro orden superior, ¿cómo lo resuelve un ser humano aquí adentro? De acuerdo a esa conciencia y ante quién tú vas a responder. Siguen los amigos comentando y dicen: pues sí,
Este hombre tuvo en su conciencia, le dice Frank, creo que tuvo algo que alguna vez yo he escrito, y es que la conciencia se parece a un faro que ven los navegantes. El faro, curiosamente, está en tierra firme y el navegante se está alejando de tierra firme. De tal manera que el faro está en el pasado y al mismo tiempo él está navegando. Y el faro sirve sin moverse como el guía de su navegación. Y eso es, el faro nada más nos da una luz, pero no hace el camino junto con nosotros. El que tiene que navegar somos nosotros mismos. Y eso es precisamente cuando nosotros descubrimos un sentido o un significado en la vida, se convierte en un faro que nos dice para dónde dirigirnos, pero el que tiene que hacer el trabajo es uno, ¿sí? Es como el que está dirigiendo un avión. Él tiene que hacer y tener el control, pero tiene la brújula ahí. La brújula nada más le está indicando. Ese es el sentido. El sentido es una guía, pero tú haces el trabajo y tienes esa responsabilidad. Y así siguen estos amigos, ¿verdad? En esta conversación. Y hay otro elemento interesante, porque después Pinchas Lapid le dice, Víctor, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál? Le dice él. Tú como científico podrías dar una definición de quién es Dios para ti. Y él dice, pues es una contradicción en los términos. Como científico no te puedo dar una definición, porque nosotros trabajamos en lo operacional. Yo no te puedo dar una definición, lo que sí te puedo dar es mi experiencia de Dios. Y en mi experiencia, que no está sujeto a la mensurabilidad, en mi experiencia yo nada más te puedo decir, y no perdamos de vista que están hablando dos hebreos, que en su simbolización, en su imagen de Dios, tiene sus notas muy características, no hay una antropomorfización. Y entonces, ¿cuál es la descripción que da el científico al teólogo de quién es Dios para él? Y él dice esto, desde muy temprana edad yo llegué de manera intuitiva a una definición, diríamos, operacional de lo que es Dios para mí. ¿Y Dios quién es? Es aquel con el que yo me encuentro en un diálogo. Es mi dialogante y el testigo de que estoy dialogando con él en mis diálogos más íntimos. Nada más. A partir de esto, y cuando Pinchas Lapid escucha esto, pasan a un siguiente punto que es muy de resonancias judaicas, como por ejemplo nos transmitió el querido Buber, cuando dicen, nosotros, yo, dice Víctor Frank y Pinchas Lapid, en nuestra experiencia del cautiverio no hablábamos de Dios, hablábamos con Dios, porque Dios es el dialogante más íntimo. Y no es solamente dirigirse a Él y decirle cosas o plegarias o oraciones, es estar en un diálogo con Él, donde juntos podemos esclarecer qué quieres tú para mí y qué te puedo responder en mis circunstancias. Y aquí, curiosamente, Pinchas Lapid le pregunta a Víctor y le dice, ¿y cuando estabas tú en el campo como yo, cuando estábamos experimentando todo ese dolor, todas esas torturas, etcétera, etcétera? Yo recuerdo, le dice Pinchas Lapid comentando a Víctor, recuerdo aquel cuento rabínico de que se acerca alguien al rabino y le dice, ¿sabes
que estoy teniendo un gran conflicto dentro de mí. Siento como una lucha dentro de mí. ¿Y qué pasa dentro de ti? Siento como si tuviera un lobo y un cordero dentro de mí que se están peleando. Y mi angustia es saber quién va a ganar. Y el rabino lo escucha y le dice, ganará aquel a quien tú alimentes. Qué interesante, cómo de un cuento rabínico podemos entender que en psicoterapia es súper claro y casi insistente el repique como de campanas donde Franklin nos dice, no tenemos otro asidero como humanos que aceptar y vivir nuestra libertad y nuestra responsabilidad. No somos víctimas de nada ni de nadie en el fondo, porque de por medio se cruza nuestra libertad, nuestra responsabilidad y la capacidad de tomar postura ante eso. Y va a depender de ti a quién quieras alimentar. Bien, pues entonces, de este a quién alimento, pegan el brinco, evidentemente, al tema de la trascendencia. Dependiendo a quién voy a alimentar, puedo yo descubrir otro horizonte, y es el tema de que estructuralmente los seres humanos, estructuralmente, casi como diríamos, por diseño de fábrica, estamos diseñados para vertirnos desde la interioridad a la exterioridad del encuentro y del servicio. Y aquí, entre Pinchas Lapid y Viktor Frankl, hacen acopio de ecos rabínicos y de ecos incluso del budismo zen, porque mencionan ellos que algo que caracteriza al ser humano es que por diseño natural nosotros somos como el ojo, que está hecho para ver, pero no para verse. Y van terciando, sí, le dice Pinchas Lapid, pero además como la mano que está diseñada para dar, pero no para darse. Nadie se da su propia mano. O como la espada que está hecha para cortar, pero no se corta a sí misma. En este diseño podemos entender que naturalmente nosotros encontramos nuestra plenitud como humanos en la medida en que descubrimos que somos estructuralmente seres para los demás. Y en este plano básico, cualquier ser humano se puede reconocer y encontrar independientemente de si incluso es creyente o no lo fuera. Y lo hemos visto en cantidad de humanistas y de seres que tuvieron en el horizonte de sus vidas esta luz que les ayudó a entender que no bastaba con vivir para uno o que uno fuera el espectador de la vida, sino que eso que eres, eso que haces, tiene como destino natural a los demás. El que es médico estudia para curar, se curará 1 o 2 veces en su vida él. ¿Sí? Como el ojo que ve pero no se ve. Y el maestro toda su vida se va a dedicar a enseñar a los niños, porque él ya aprendió a leer. O como aquel ciego Ibrahim en Bagdad. ¿Qué pasaba con el ciego Ibrahim en Bagdad? Era un ciego, ¿sí?, que había quedado ciego, ¿sí?, por un accidente, por una enfermedad. Pero él en la memoria de su corazón conocía todas las calles, las plazas y los callejones de Bagdad. Pero este Ibrahim, cuando él sabía que el sol se había puesto porque levantaba su mano y la temperatura había bajado, inmediatamente tomaba un farolito y lo encendía. Y la gente le preguntaba, Ibrahim, pero si tú eres ciego, ¿para qué enciendes un farol que no puedes ver? E Ibrahim dijo, lo enciendo porque aunque todo Bagdad está en mi mente y en mi corazón, enciendo esta pequeña luz porque en aquellos tiempos
Bagdad era la gran oscuridad en las noches. Y para que alguien que anda perdido, al ver esta pequeña luz, pueda seguirla y llegar a su destino. Uno quizá ya sabe, pero ese saber está al servicio de otros que lo pueden necesitar, y ahí está la trascendencia de nuestras vidas. Bien, pues estos amigos comienzan y derivan después de este tema de la trascendencia a el tema tan frecuente de Víctor le pregunta a Pinchas Lapid: ¿tú te encontraste con gente que no era creyente en el campo de concentración? Y Víctor le dice: sí, muchos. Y muchos también que eran creyentes. Y comienza una parte muy interesante de una conversación sobre el teísmo y el ateísmo, de cómo lo ve el científico y el teólogo. Y de alguna manera de esta conversación se desprende esto que puede ser interesante. Dice, hay dos tipos de ateísmo. El de algunos que sinceramente quieren llegar a conclusiones sobre si existe Dios o no, lo cual es muy válido, ¿sí? Y otras personas llegan a la conclusión de que sacan a Dios de su vida, pero por razones no teóricas, sino ateóricas. ¿Y qué quiere decir una razón ateórica? Una razón ateórica es aquellas conclusiones que sacamos nosotros más bien por temas emocionales. Hay gente que niega la existencia de Dios lealmente, como un esfuerzo intelectual. Dice, no entiendo, se me hace absurdo. Pero otras personas que incluso fueron creyentes en otro momento, lo sacan a Dios de su vida. ¿Por qué? Por razones emocionales, porque no entendieron un gran sufrimiento o una gran tragedia o la muerte de los inocentes o el sufrimiento de los niños y dicen, ¿qué Dios es este que puede permitir? Ustedes ya lo saben. Y estas son las dos grandes vertientes, diríamos, dentro de la conversación de estos amigos sobre su visión, pues, de estas posibilidades de ateísmo y teísmo. Pero de pronto recuperan dentro de esta conversación, recuperan algo muy interesante, y es esto. ¿Y el ateísmo tendrá alguna función positiva? Se preguntan ellos. Y Pinchas Lapid le dice a Víctor, fíjate que sí. Yo he encontrado a muchos ateos en la vida y el ateísmo tiene alguna utilidad. ¿Cuál es esa utilidad? ¿Sí? Que nosotros, los que somos creyentes, ¿sí?, podamos actuar de tal manera que incluso pudiéramos imaginar que no existe Dios, como les pasa a las personas que son ateístas, ¿sí? Y que nosotros hiciéramos la ficción por un momento de que no existe Dios. Aunque no esto existiera, nuestro imperativo ético, humanitario, de reconocernos igual a los demás seres humanos dolientes y sufrientes, nos llamaría y nos invitaría a ser compasivos, a sanar, a curar, a acompañar. ¿Qué ventaja tenemos tan maravillosa de tener ese horizonte trascendente? Pero si incluso no lo tuviéramos, es un recordatorio para que lo sigamos haciendo. Entonces, pues, Víctor y Pinchas Lapid siguen derivando en esto y le recuerda Pinchas Lapid a Víctor, le dice, sí, creo que esto está finalmente ligado a un tema, y el tema es el que en los campos de concentración algunos decían, ¿y qué será el infierno? ¿Y qué será el cielo? Y entonces Pinchas Lapid le recuerda a Víctor y le dice, eso está como el cuento de la cuchara. Terminando el cuento de la cuchara, vamos a hacer una pausa porque creo que tienen que cambiar el videotape o algo así, ¿sí? Y son 2 minutos, pero rapidito.
Y el cuento de la cuchara, ¿cuál es? El cuento de la cuchara es, en un cuento rabínico, le dice Pinchas Lapide a Víctor, mira, resulta que un hombre transita de este mundo y llega al paraíso.